Anna Pavlova contra Ji Wing-chun, la bruja de la danza contra la bruja de las artes marciales, la codicia de la superación contra la codicia de la plenitud. Ha terminado la 10ª ronda de la primera fase del torneo Walpurgis, con una pelea que sin duda tuvo varias opiniones divididas, pero que en general fue del agrado de la mayoría. Para muchos la mejor forma de definir este combate fue como uno bastante simple, y como tal estoy de acuerdo con esto, pero ojo, el hecho de que sea simple no la vuelve mala automáticamente. Soy consciente que esta ronda tiene varios puntos buenos y malos, y entiendo perfectamente por qué muchos no llegó a convencerles de todo este combate. Les recuerdo que todo lo que verán en este video es únicamente mi opinión, y si estás de acuerdo o no, te invito a dejar tu opinión en la caja de comentarios. Ya saben cómo funcionan este tipo de videos, hablaré sobre cada uno de los personajes y luego de la pelea como tal, así que sin nada más que decir, empecemos con el video. Empecemos por la bruja de la danza. Anna Pavlova, como saben, era la bruja a la que yo apoyaba durante todo este combate. Puedo decir que en varios aspectos el personaje sí que me gustó mucho, pero también puedo decirles que en varios aspectos me dejó mucho que desear, y de eso hablaremos más adelante. Por ahora, empecemos con su diseño. En su presentación su diseño es uno bastante simple, pero que encaja perfectamente con el personaje histórico al cual está representando. Lo verdaderamente interesante empieza cuando vemos su vestuario demoníaco. Ella utiliza un traje de bailarina blanco con zapatillas plateadas. Este diseño hace referencia a la obra más famosa de esta bailarina, el Cisne Negro, cosa que podemos ver más clara cuando activa su magia, ya que tanto su entorno como su traje cambian a un color negro intenso. Y puedo decirles que este fue el diseño que más me gustó durante toda la pelea. Ahora, si hablamos de su magia, me pareció una bastante interesante, pero al igual que el de la Mona Lisa me parece uno de los menos efectivos de todo el torneo. Al usar su magia ella crea un espacio donde aquellos que estén a su alrededor sienten el mismo dolor que ella. A simple vista puede parecer algo bastante peligroso, pero también tiene bastantes desventajas. La primera es que si su oponente se mantiene alejada, el efecto disminuye drásticamente, por lo cual si su rival tiene ataques a distancia, esta no sería una gran amenaza. Incluso a la hora de usar su máximo poder, si estás a una cierta distancia, el dolor, si bien podría ser fuerte, no sería nada mortal. Para Jin, ella era una amenaza solamente porque el único modo de ocasionar daño a su oponente era golpearla directamente. Así que podríamos decir que Anna era el counter perfecto para alguien como Jin, o al menos eso es lo que diría si su resistencia fuese mejor. Si bien a la hora de intercambiar golpes se veía que ambas estaban a la par, es claramente notorio que Jin era más resistente que Anna. Y como vimos al final del combate, si eres capaz de acabar con Anna antes de que su magia haga efecto, entonces puedes llegar a sobrevivir. No considero que Anna sea un personaje débil, pero si tenemos que compararlo con su oponente y con el resto de brujas del torneo, sí que se queda un poco abajo en la escala de poder. Si hablamos de su personalidad, podríamos decir que ella es alguien bastante seria y un tanto reservada, y a la hora de bailar toda su mente se pone en blanco y no puede pensar en otra cosa. Eso, por desgracia para mí, es un punto negativo en el personaje, porque Anna durante casi todo el combate es una piedra, sin emociones ni reacción a casi nada que no sea el ballet. Esto, por desgracia, hace que empatizar con el personaje sea un poco difícil, y si a eso le sumamos su pasado, que por desgracia es casi inexistente, pues el personaje queda todavía peor. Y ya que mencioné su pasado, entiendo a dónde querían llegar con esto. Al ser la bruja que codicia a la perfección, su objetivo y su sueño es casi imposible de cumplir. Algo pequeño que me habría encantado que profundizaran fue su recuerdo cuando conoció por primera vez el ballet. Ahí hubiésemos podido conocer un poco más de Anna en su juventud y poder entender un poco más su amor por este arte. Anna Pavlova a mi vista tenía mucho potencial a nivel de historia, y no solamente me refiero a su pasado, sino también a la historia del torneo como tal, sobre todo cuando vemos que luego de su combate Agrad habla de su magia como algo parecida a la de Juana de Arco, otra codicia que podía llegar a ser casi infinita. Pero por desgracia, como dije, si nos referimos al torneo como tal, Anna podría ser tal vez de los personajes más débiles. Nuevamente, si tenemos que compararla con el resto de brujas del torneo, sobre todo con aquellos personajes que pueden pelear a distancia, o incluso con aquellos personajes que peleen de cerca con armas punzocortantes. Contra oponentes así, el dar patadas sin duda alguna es algo muy poco eficiente, incluso si llegase a tener su magia activa. En resumen, Anna Pavlova, a pesar de no haber sido aprovechada, sí que llegó a ser muy querida por el público general, y eso también me incluye. Pero eso no quita el hecho de que sí que dejó mucho que desear en esta ronda. Ahora hablemos de Ji Wing-chun. La bruja de las artes marciales sin duda alguna fue el personaje más llamativo de toda esta pelea. Su actitud antes y durante todo el combate fue el de una persona bastante entusiasta, y tanto su diseño base como su vestuario demoníaco iban de la mano tanto con su personalidad como con sus habilidades. Y ya que hablamos de sus habilidades, como saben, ella es reconocida por haber sido la creadora del arte marcial Wing Chun, la cual se basa en grulla y serpiente, y una guardia ofensiva contra defensiva. ¿A qué nos referimos con todo esto? Que ella puede usar la fuerza de su oponente en su contra mientras se defiende para poder infligir más daño, algo que en esta pelea fue lo que la puso en la delantera durante casi todo momento. Ahora, el mayor chiste con este personaje fue que ella dijo que no sabía utilizar magia, o por lo menos ella no sabe cómo utilizarlo conscientemente, ya que en los momentos finales del combate vimos cómo este seguramente tiene algo que ver con sus puños, aunque de momento no sepamos qué es lo que hace exactamente. Y la verdad, tengo algunas cosas que quisiera opinar sobre esto. Sé que cuando salió este momento yo lo tomé como algo bastante cómico, y hasta refrescante para la historia si me lo preguntan, ya que tanto ella como Juana serían las únicas que pasaron por algo parecido, pero habiendo releído el manga como tal y sobre todo esta pelea, puedo decir que esto no tiene ningún sentido.
empezando por el hecho de que si pudo activar su vestuario demoníaco, con su magia debería ser igual. Hasta donde sabemos, la activación de la magia se da en el momento donde una bruja libera su codicia, y Jin en varios momentos del combate demostró su deseo de alcanzar la plenitud, así que al menos de mi parte es incoherente que no sepa cómo utilizar su magia. Y bueno, supongamos que Jin realmente no entiende cómo funciona la magia, y que activó el vestuario demoníaco por simple instinto. Pero siendo ese el caso, ¿por qué no le preguntó a alguna de sus compañeras cómo poder activar su magia? Con Juana esto se entiende porque ella estaba sola, y nadie estaba dispuesto a explicárselo. De hecho, toda su ronda se basó en eso, cómo activar su magia. Pero Jin forma parte del martillo de las brujas, donde ya vio a dos de sus compañeras en combate. Antes de su pelea podemos ver que ella habla un poco con Matahari, y se ve que se tienen un poco de confianza. Incluso Jin acepta su consejo de tener cuidado en la pelea. Entonces tampoco se me hace lógico que tenga confianza en sus compañeras para algo como eso, pero no como para preguntarles cómo utilizar magia. En parte entiendo por qué hicieron algo como eso, ya que así la quinta ronda de la segunda fase del torneo sí que será uno bastante interesante, ya que Jin aún tiene que aprender cómo utilizar su magia a voluntad, y al haber ganado por default no sabemos nada acerca de lo que puede hacer Isabel Chen, así que en la segunda fase del torneo esta ronda sin duda alguna estará cargada de sorpresas, aunque obviamente eso no quita el hecho de que esto sea bastante incoherente, y hablando de incoherencias creo que tenemos que tocar el tema de su pasado, ya que ahí también tenemos varias inconsistencias. Al principio se nos contó que Jin era la hija de un mercader que se había vuelto aprendiz de artes marciales, pero por el hecho de ser mujer ningún maestro estaba dispuesto a entrenarla de verdad, y mucho menos a enseñarle sus conocimientos más avanzados. No fue hasta que un día ella vio el encuentro entre una grulla y una serpiente, y al observar este enfrentamiento fue como se inspiró para crear su propio estilo de combate. Hasta aquí todo estaría bien, y si nos quedábamos solamente con esto, el pasado de Jin habría quedado como uno bastante simple, pero con un mensaje de superación decente. El problema aquí empieza cuando nos cuentan más de su vida, porque resulta que ella no solamente tuvo un maestro, sino que tuvo 5, y ellos afirmaron que le habían enseñado todo acerca de sus estilos de combate, haciendo que a mi vista la primera parte de su pasado tendríamos que tomarla como mentira, o que simplemente el mangaka se había olvidado de lo que había escrito capítulos atrás, haciendo que para que una de estas partes tenga sentido tengas que olvidar la otra, y eso, damas y caballeros, es a lo que se le conoce como incoherencia. Su pasado como tal no está mal, el mensaje de superación está en ambas versiones, pero si me lo preguntan debimos quedarnos con la pequeña narración del principio, ya que con eso bastaba para entender al personaje de Jin. Sé que en la segunda parte se toca el tema de ella deseando alcanzar la plenitud, con el objetivo de volverse más fuerte y así honrar a sus maestros. Pero opinión personal, la historia donde ella en realidad fuera legada de las artes marciales y orillada a crear uno propio era para mí una historia más inspiradora, que por cierto se volvió uno de los pilares fundamentales de las artes marciales a lo largo de toda la historia. Como ven, a pesar de que Jin me cae bastante bien y sin duda alguna fue lo más interesante de toda esta pelea, a mi vista también es uno de los personajes más incoherentes de todo este manga. Ya habiendo hablado de los personajes, ¿qué me pareció la pelea como tal? Y al menos para mí puedo decirles que fue una muy buena. La coreografía es de las más brutales de todo el torneo. El poner una bailarina y un artista marcial en una pelea a muerte sin duda alguna fue una muy buena decisión. La esencia de esta pelea era ver cómo dos mujeres que llegaron a la cima en sus respectivas disciplinas se estaban enfrentando. Ana deseaba poder volver a sentir aquella emoción de cuando conoció el ballet, y Jin al fin había encontrado a un oponente capaz de forzarla a superar sus límites. Incluso ella misma admite que le encantaría luchar para siempre contra Ana. Al mismo tiempo podemos ver que es ella quien intenta hablar más con su rival, y en los pequeños momentos donde Ana sí llega a responderle, la verdad es que los personajes congenian bastante bien. Tanto así que esta convivencia fue lo que logró satisfacer el deseo de Ana al final de este combate. Y hablando del final, entiendo que por el contexto en el que se encontraban ambas peleadoras no pudiesen hablar un poco más antes de la derrota de Ana. Y creo que eso fue lo que hizo que se sintiera un poco insípido. He escuchado a mucha gente quejarse diciendo que Ana debería haber ganado esta pelea. Y sí, por si se lo preguntan, la mayoría solo tiene como argumento la nacionalidad de su oponente. Y a pesar de que Ana era la bruja a la que yo apoyaba durante toda esta pelea, no tengo ningún problema con la victoria de Jin, empezando por el hecho de que ella dominó casi todo el combate. Era más fuerte, ágil y sobre todo más resistente que Ana. Así que al menos para mí, esta victoria está más que merecida. La 10ª ronda de la primera fase del torneo Walpurgis es uno bastante simple, pero creo que precisamente esa es su magia. Esta pelea nos prometió un combate frenético y brutal, y sin duda alguna cumplió con ello. El pasado de las peleadoras sin duda alguna es el punto más débil de esta misma. Ana por desgracia tenía mucho potencial que no pudieron aprovechar, y Jin, a pesar de que es un personaje bastante interesante, sin duda alguna tiene mucho que mejorar. La misma Kiss Kill dice algo parecido. Ella podría llegar a ser uno de los focos principales de este torneo. Solo esperemos que puedan corregir un poco de su historia y darle un poco más de consistencia. Como dije, Anna Pavlova contra Jin Wing-chun es una de las peleas más simples de todo el torneo, pero al mismo tiempo es una de las más brutales de todo el manga. La siguiente ronda será entre Lakshmi Bai, la bruja de la determinación, contra Sasaki Rui, la bruja de la espada, la cual pinta que será una de las peleas más importantes de este Walpurgis. Poco a poco la primera fase de este torneo de brujas está llegando a su fin, y aquí estaré listo para comentarles todo lo que ocurrirá en el manga de Mayotais. Y este ha sido todo el video de hoy. Por favor, si te ha gustado, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Sabes que eso me ayuda muchísimo para seguir trayendo más contenido al canal. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido.